Muy buenos días. Agradecemos a todos ustedes su participación en este nuevo encuentro del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre. La semana pasada ya estuvimos conversando sobre un tema de máxima actualidad como es el estallido social en Hong Kong. Hoy nos compete otro tema que es muy actual, cuyas repercusiones analizarán nuestros invitados, que es el estallido racial en Estados Unidos, ¿ya? Para ello hemos querido contar con la presencia de Guido Larsson, director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo, quien conversará con Alberto Rojas, profesor de la Facultad de Humanidades y Comunicaciones de la Universidad Finisterre y director del Observatorio de Asuntos Internacionales. Como siempre, pueden dejar sus preguntas en el chat que está en el costado derecho de sus pantallas y estamos atentos a cualquiera de sus consultas. Otro mensaje adicional, por favor mantengan sus teléfonos y cámaras y audio siempre en silencio para no interferir con el audio. Muchas gracias y dejo con ustedes al profesor Alberto Rojas, quien introducirá este tema. Hola, muy buenos días. Gracias a todos por acompañarnos en esta nueva actividad de la Universidad Finisterre. Quiero dar la bienvenida a Guido Larsson, también que nos acompaña hoy en este conversatorio. Y bueno, efectivamente el tema está instalado. Producto del fallecimiento de George Floyd en un procedimiento policial que le causó finalmente la muerte, Estados Unidos se vio propulsado a un escenario de masivas protestas, manifestaciones, con fuerte carácter de rechazo al tema racial en Estados Unidos. Estamos hablando de un episodio que ha sido considerado el más grave desde 1968, cuando fue asesinado Martin Luther King. Vimos manifestaciones pacíficas, actos de violencia, vandalismo, vimos gestos de parte de la policía de distintos estados que solidarizaban con los manifestantes, también vimos el despliegue de la Guardia Nacional. Es decir, un escenario muy inesperado, muy volátil, que se expandió rápidamente por Estados Unidos y que ciertamente cruzó las fronteras de Estados Unidos, teniendo impacto en otros países, como por ejemplo en Francia, en el Reino Unido, etc. Entonces, teniendo esa mirada, teniendo ese telón de fondo, yo quería iniciar este conversatorio con Guido, preguntándole, Guido, ¿tú qué opinas respecto de este episodio en sí? ¿Por qué crees que fue tan violento, tan radical en muchos aspectos, considerando que, por desgracia, no es el primer episodio de un afroestadounidense que muere en manos de la policía? ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, primero que todo quiero agradecerte, Alberto, por la invitación, agradecer al rector que también se encuentra presente, a la Universidad Finisterre, porque creo que este es un tema crucial eh, que estamos experimentando hoy día, no solamente porque, como tú dices, afecta a la sociedad norteamericana, sino que ha salpicado a el resto de la sociedad democrática occidental. Mira, me parece a mí que la gran pregunta es, claro, ¿cuál es la razón por la cual hoy, 2020, se provoca este estallido racial? Desde el punto de vista tal vez de la literatura, la protesta social o el estallido social siempre creo yo que se evalúa retroactivamente, en el sentido de que uno puede de repente evaluar y decir, mira, las señales se encontraban ahí, pero nunca creo yo que es posible realmente anticipar cuándo se va a provocar un estallido de esta envergadura. Y, y yo pondría atención a una serie de aspectos que me parece que transitan hacia hacer este estallido más probable y que finalmente termina ocurriendo. Número uno, creo yo que todo esto está asociado en una sensación de discriminación o de injusticia contra una población minoritaria en Estados Unidos, caracterizada por el color de su piel. Esto obviamente tiene una larga historia, como tú bien debes saber. Yo pondría mucha atención, por ejemplo, a las políticas que se toman durante la presidencia de Nixon, que son políticas que a veces se denominan la guerra contra las drogas, y que uno puede discutir obviamente en torno a cuáles son las políticas adecuadas que un Estado debiera tener para combatir la droga, pero el efecto secundario que esta política tiene es
iniciar un proceso amplio y sistemático a partir del cual la población minoritaria afrodescendiente en Estados Unidos y sobre todo la población minoritaria masculina afrodescendiente comienza a ingresar en masa a las cárceles, a los sistemas carcelarios en Estados Unidos producto de esto. Uno puede obviamente tener la discusión en torno a si es adecuado que una persona, por ejemplo, que consume o que vende droga entre en la cárcel. Eso puede ser tal vez una discusión que vamos a tener con posterioridad, pero lo cierto es que hay un proceso amplio en el cual un sector de esta población comienza a ser marginalizada y comienza a ser entonces integrada a un sistema carcelario. Y hoy día, por ejemplo, observamos de que hay algo así como 2,3 millones de personas afrodescendientes en el sistema de cárcel. Eso provoca ya un problema que lo complejiza en su totalidad. Esto ocurre durante la década de los 70, pero obviamente se amplía con el gobierno de Ronald Reagan y los que vienen. Luego yo diría que hay un hito muy sustantivo a comienzos de los 90, que es esta golpiza brutal de Rodney King. Para quienes lo recuerdan, esto fue un episodio del año 92, donde observamos que hay una media decena de policías golpeando brutalmente al taxista Rodney King, y que provoca un proceso muy violento de protesta, sobre todo en Los Ángeles. Y creo yo que marca una suerte de antes y después, porque creo yo que es la primera vez que realmente tenemos constancia gráfica de brutalidad policial en cámara. El año 92 todavía no existían las redes sociales, no existían teléfonos obviamente con los cuales grabar, pero sí hay una grabación, para quienes son más jóvenes al menos y que se encuentran en esta discusión pueden buscarlas en YouTube, donde hay un video granulado, ¿no es cierto?, un video en VHS y donde se observa entonces esta golpiza. Durante la década de los 90, creo yo que se mantiene la tendencia de las décadas anteriores, llegamos al siglo XXI, donde toda la discusión en realidad estuvo centrada más bien en los efectos del atentado a las Torres Gemelas, y por lo tanto el tema racial quedó un poco dislegado a temas más bien de orden secundario. Pero yo diría tres últimas cosas solamente para finalizar esta primera intervención. Primero, en general se piensa de que la elección de Barack Obama del año 2008 fue una elección que finalmente terminaría con el proceso de desencuentro racial en Estados Unidos y que había tenido, bueno, una historia casi desde los inicios del nacimiento como república. Pero la verdad de las cosas es que los datos demuestran algo distinto. Si uno va, por ejemplo, a los datos del Southern Law Poverty Center, que es una institución que estudia crímenes de odio en Estados Unidos, uno se da cuenta de que con la elección de Barack Obama hay un incremento sustantivo de organizaciones y grupos con motivaciones raciales y que cometen violencia y crímenes en base a ese tipo de intencionalidad. Y esto marca entonces la idea de que con la elección de Barack Obama no es una elección de un reencuentro, por así decir, racial, sino que es una elección que manifiesta amplia conciencia por parte de grupos mayoritariamente privilegiados de la sociedad norteamericana, de que tal vez esos privilegios comienzan un proceso descendente. Y eso va en coincidencia con cuestiones que vemos con posterioridad. George Floyd es lamentablemente un hito dentro de muchos hitos adicionales. Uno puede, por ejemplo, mencionar al de Eric Garner, ¿no es cierto?, que también fue grabado, ocurrió el año 2014, que también fue grabado, donde también se realizaron protestas y donde un presidente afroamericano se encontraba, ¿no es cierto?, en la presidencia. Y uno tiene otro, ¿no es cierto? Nosotros lo hablamos tal vez tras bambalinas con Alberto, Breonna Taylor, ¿no es cierto? Y toda otra serie de individuos que, Michael Brown, ¿no es cierto? Philando Castile, Aura Roser, etcétera. Toda otra serie de personas que fueron muertas a manos de la policía en base a aparentemente, ¿no es cierto?, brutalidad de orden policial. Entonces, lo que yo he tratado de mencionar es que George Floyd es el último hito de una larga cadena dentro del marco de la historia norteamericana que ha visto acelerado tal vez ese proceso de discriminación, creo yo, con las políticas que comienza a tomar Nixon, donde hay un proceso también de autoconciencia, una población históricamente privilegiada que empieza a perder esos privilegios con la elección de Obama, con una tradición, ¿no es cierto?, asociada a la policía, creo yo, ligado, ¿no es cierto?, al uso discriminatorio y al uso
excesivo y brutal muchas veces de la fuerza, y que termina con George Floyd, que finalmente catapulta esta protesta social de gran envergadura, ligada, ¿no es cierto?, a la discriminación racial. Pero yo que es un proceso de orden histórico que no puede anclarse simplemente de este episodio, y que ciertamente está asociado a la brutalidad policial que hemos estado observando en los últimos años. Y creo yo que ese es un tema muy sustantivo, ¿no es cierto? Esta relación entre racismo y la manera en que ese racismo muchas veces se enfrenta por parte de la policía. No sé qué piensas tú de ese aspecto, Alberto. Coincido contigo porque ciertamente el episodio de George Floyd se conecta con el tema racial, pero también, como tú bien dices, con el tema policial, que es particularmente polémico en Estados Unidos. Periódicamente aparecen noticias, no solamente con afrodescendientes, sino también latinos, blancos, etcétera, que son víctimas del uso excesivo de la fuerza, la brutalidad policial, muchas veces definida así por los medios, y que se ve muy injustificada. Es un fenómeno que no es nuevo, es un fenómeno que además está fuertemente arraigado en la cultura estadounidense por diferentes aspectos desde mi perspectiva. En primer lugar, tenemos una policía, tenemos distintos cuarteles, equipos policiales con un poder de fuego muy alto, que coincide o dialoga en ciertos aspectos con el hecho de que la sociedad estadounidense es una sociedad en donde la presencia, el uso, la posesión de armas de fuego está muy instalado y garantizado incluso constitucionalmente. Lo que vemos es que en un país de prácticamente 330 millones de habitantes existen 310 millones de armas de fuego en manos de la población civil, lo cual muchas veces hace que la policía, y esto no es una justificación ni mucho menos, se conduzca frente a un sospechoso de una manera excesiva, temiendo ciertamente la posibilidad de ser muerto en un tiroteo, en una acción de esas características. Lo que vemos en Estados Unidos es muy particular porque eso, por ejemplo, no se repite en Canadá, no se repite con la policía del Reino Unido, Francia o Alemania. Es un tema que está fuertemente vinculado a la idiosincrasia estadounidense y que ha sido permanentemente abordado por diferentes presidencias, desde Clinton, por ejemplo, en adelante, con diferentes niveles de éxito o fracaso. Obama fue de los últimos que estuvo empujando modificaciones que permitiesen establecer restricciones al tema de las armas de fuego, la posesión, la venta, pero también vemos que hay un tema muy fuerte por parte de ciertos grupos políticos, particularmente el Partido Republicano y la Asociación Nacional del Rifle, que tienen un lobby muy poderoso precisamente para evitar que eso pase. Y muchas veces lo que vemos es que se establece una ley que prohíbe ciertos tipos de armas y los fabricantes lo que hacen simplemente es retirar alguna pieza, la mira o alguna otra cosa menor y automáticamente es otro modelo. Y entonces mantenemos la presencia de armas de fuego y sobre todo armas de fuego con poder de guerra en manos de la población civil, que se conecta nuevamente con este tema de una policía que mental y físicamente se prepara para enfrentarse a una sociedad civil particularmente armada. Sí, es interesante lo que dices tú, Alberto, por dos cosas a mi modo de ver. El primero es que efectivamente la segunda enmienda de la Constitución norteamericana permite la posesión de armamento por parte de la población civil. Ha habido mucha crítica en torno a esa segunda enmienda porque se le califica de anacrónica. Efectivamente, cuando pasa esa segunda enmienda, el grado de estabilidad que tenía Estados Unidos, el grado de amenaza que estaba representado por Gran Bretaña, sobre todo, era sustantivo, y por lo tanto quienes idearon la Constitución pensaron de que era necesario entregar derechos de posesión de armamento a la población civil en caso que eso se requiriese. Y evidentemente esto pasa a permear y formar parte entonces luego de la cultura, una vez que incluso la amenaza termina. Y eso me permite aludir a otro punto, no sé cómo lo veas tú, y es que hay toda una serie de estudios, me estoy basando sobre todo en las encuestas que realiza Pew. Para quienes no la conozcan, la pueden consultar, es PEW, y es una encuestadora muy importante en nuestros Estados Unidos y donde estudia toda una serie de elementos, información asociados, y que tiene que ver con el hecho de que la posesión de armas de fuego por parte de la población civil en Estados Unidos
presupone una suerte de integración comunitaria. Y aquí voy con esta expresión, de que va mucho más allá que el solo hecho de tener un arma para defenderte. Se generan clubes asociados a la posesión de armas, se tejen redes entre personas que comparten este gusto por poseer armas, hay campos de tiro, hay foros de discusión, hay literatura, hay, bueno, si alguien crece, por ejemplo, en una zona norteamericana, en una familia que suele haber poseído armas, eso se integra luego a las nuevas generaciones, etc. Entonces también uno de los problemas que ha habido, sobre todo para enfrentar el tema, como tú dices, de la cantidad de armas per cápita. Estados Unidos es por lejos el país que tiene mayor cantidad de armas per cápita de todo el mundo, es precisamente de que el arma no es solamente una herramienta que sirve para la defensa, sino que forma parte, por así decir, del reflejo cultural de la sociedad y de la persona que la posee, y que va muchísimo más allá de la sola defensa, sino que pasa a formar parte tal vez de aquellos elementos que explican la cultura, o la minicultura, uno podría decir, el desenvolvimiento. Pero claro, esto trae como efecto secundario, colateral, el hecho de que muchas veces, entonces, el uso de armas de fuego pasa a ser normalizado, ¿no? Y pasa a ser algo esperado por parte no solamente de la sociedad civil, entonces, sino también de la policía. Y creo yo que estamos viendo un poco eso, estamos viendo de que en la sociedad norteamericana el uso de la fuerza por parte de la policía es algo que se ha ido normalizando en la sociedad estadounidense, y el combate para evitar esa normalización va mucho más allá de la ley, ¿no? Se encuentra, creo yo, permeando en la cultura y tal vez en las reglas más intangibles que observamos que conforma toda sociedad. No sé cómo lo ves tú. Estoy totalmente de acuerdo. Pienso que es un tema muy difícil de erradicar de la cultura estadounidense y que, claro, ahí se cruza desde el ángulo policial con la relación entre las fuerzas del orden y la población afroestadounidense, que podríamos dar algunas cifras para contextualizar. Estamos hablando que dentro de Estados Unidos la población afroestadounidense son prácticamente 48, 49 millones de habitantes, y que como contraparte el 40% de la gente que está en la cárcel en este minuto es afroamericana, lo cual es un índice tremendamente alto. Además, hay que considerar otros aspectos que ayudan a definir mejor este tema o los deslindes de este tema. Por ejemplo, un estudio de la Brookings Institution planteaba hace un par de años que un joven negro tiene 3,5 veces más probabilidades de ser tiroteado por un policía que un joven de la misma edad de otra raza. El Instituto de Política Económica, que es un think tank en Washington, ha planteado que, por ejemplo, en 2018, por cada dólar que entró a un hogar promedio blanco, entraron 59 centavos a un hogar negro promedio. Hay una diferencia en expectativas de vida de 9 años entre población negra y población blanca. Un joven afroamericano tiene 3 veces más probabilidades de vivir en la pobreza que otro grupo. Es decir, hay una serie de elementos que demuestran que en general el segmento, la población afroestadounidense está en una situación muy compleja y muy distante de otros grupos humanos dentro de este país, a pesar de que uno, por supuesto, ve actores, actrices, deportistas, astronautas, políticos afroamericanos. En general, la sensación es que hay incluso una especie de abandono hacia este sector de la población. ¿Qué opinas tú, Guido? Sí, mira, yo creo que en términos de estadísticas y de datos, hay un montón de cifras que llaman la atención, tú has mencionado algunas. Yo agregaría, por ejemplo, el hecho de que si uno toma los datos que, por ejemplo, entrega el Mapping Police Violence, que es una institución, ¿no es cierto?, que estudia la violencia de la policía y estudia también el encarcelamiento. Interesante, por ejemplo, que para el 2014, si uno toma el grupo de población afroamericana que tiene entre 27 y 54 años, un tercio de aquellos que forman parte de ese grupo ha pasado por la cárcel.
Y eso es importante porque eso trae consecuencias sociales inmediatas. Eso significa, por ejemplo, que si esas personas son padres de familia, entonces esa familia no cuenta con una figura paterna, con un miembro de la familia que pueda entregar ingresos. Si uno toma toda la cantidad de personas que forman parte del grupo afrodescendiente, 10% de todos aquellos que tienen 30 años también ha pasado por la cárcel. Y acá es importante tal vez hacer mención de un concepto, que es un concepto que uno puede extraer, por ejemplo, de la filosofía feminista, que es el concepto de interseccionalidad. En el sentido de que, claro, uno puede hablar de estadísticas y datos asociados a afrodescendientes, pero uno no puede desconocer de que eso es un elemento dentro de los múltiples elementos que configuran la identidad de una persona, ¿no? Entonces, uno puede, por ejemplo, considerar, y uno puede agregar ahí también cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la configuración geográfica de los propios Estados Unidos. Es 6 veces más probable morir en Oklahoma que morir en Georgia, por poner un caso, ¿no? Entonces, uno de los problemas de hacer sentido tal vez analítico a todo esto es que la violencia racial no es única o exclusivamente una violencia racial, porque la raza, si es que aceptamos la idea de raza, hay muchos biólogos, por ejemplo, que consideran de que la idea de raza es sencillamente un constructo social, pero dejemos esa discusión de lado. Si es que aceptamos de que la raza es efectivamente un fenómeno que indica diferencias en los grupos humanos, eso por lo general viene contaminado de otro tipo de factores, ¿no? Factores ligados, por ejemplo, a tasas de pobreza. Efectivamente, la población afrodescendiente es una población que tiene 25% más probabilidad de estar bajo la línea de pobreza de que una población hispana, por ejemplo, lo que es obviamente muy llamativo. Y también es una población que suele tener menor cantidad de probabilidad de acceso a la educación. Pero yo diría un poco lo siguiente, que creo yo que está en el centro del debate. Hay un filósofo en Estados Unidos, el profesor West, un filósofo afrodescendiente que ha sido entrevistado últimamente, pueden ver algunas de sus charlas en YouTube. Y él dice de que el modelo de integración racial que ha seguido Estados Unidos hasta el año 2020 ha sido un modelo en el cual se intenta de que ciertas figuras de la población afrodescendiente lleguen a posiciones de poder. Y tenemos, por ejemplo, entonces a Barack Obama, y tenemos a Oprah Winfrey, y tenemos algunos actores de Hollywood, y tenemos ciertos, ¿no es cierto?, personas afroamericanas en posiciones, ¿no es cierto?, de vanguardia en la ciencia, ¿no es cierto?, o en la educación. Y él dice, ese modelo fracasó por entero. ¿Y por qué fracasó por entero? Porque al final esas figuras no son representativas de la población afroamericana en su totalidad. Es simplemente una figura que dice ser representante de todos los demás, pero el problema es que lo que ocurre con ese 90% que no se encuentra representado en posiciones de poder. Y lo que hemos observado es que se han intentado generar ciertas políticas, por ejemplo, las políticas de discriminación positiva, donde se garantice, por ejemplo, la entrada de una porción de afroamericanos, por ejemplo, a los sistemas de educación superior, etcétera. Pero la población afroamericana parece decir de que eso no es suficiente. De donde se sigue, entonces, creo yo que lo que hemos observado con George Floyd es el intento de población minoritaria en Estados Unidos de literalmente volcarse a un nuevo acuerdo social, un nuevo trato social, un nuevo pacto social, uno incluso podría decir. En donde efectivamente se reconozca lo que, de hecho, la Constitución dice, ¿no es cierto? Esto que nacemos iguales ante Dios y la ley. Pero el punto es que eso no se ha traducido en la práctica, ¿no? No se ha traducido en la interacción diaria y normal que los ciudadanos de Estados Unidos experimentan todos los días. Y eso creo yo que nos lleva al punto de discusión que habíamos tenido al inicio. Eso no es posible de cambiar simplemente con la ley. Tal cual como en la India, por ejemplo, no se terminó con el sistema cástico de discriminación simplemente porque la constitución india se declaraba como secular, tampoco se va a terminar con la discriminación racial simplemente porque la ley así lo indique.
Y lo que tiene que ocurrir, y me parece que hacia ahí apuntan, por ejemplo, los proyectos como los de Kamala Harris, ¿no es cierto?, la senadora Kamala Harris, que presentó hace 2 semanas en el Congreso, es uno en el cual no solamente se aceleren, por ejemplo, programas ligados a cuestiones como discriminación positiva, sino que literalmente los estados integren dentro de la política pública campañas, ¿no es cierto?, de integración, donde comunidades, que también uno tiene que también reconocerlo, hay una especialista que se llama Robin DeAngelo, ¿ya? Y que es una especialista que ha estudiado lo que ella denomina la fragilidad blanca. Esto es la idea de que hay un grupo social que, dependiendo de los cambios culturales y políticos que está observando, comienza a sentirse no privilegiado, comienza a sentirse frágil. Y uno tiene que también entender eso, en el sentido de que la población blanca también reacciona con ciertos niveles de miedo, por ejemplo, ¿no? Con ciertos niveles de incertidumbre, con esta idea de que ese mundo que conocían, que era un mundo más anclado a la década de los 60, los 70, está empezando a desaparecer, que comienzan a llegar a sus localidades migrantes que tienen otro tipo de cualidades y otro tipo de características. Y es en la manera en que se enfrenta estratégica y políticamente esas modificaciones bruscas que tiene el panorama social, cultural y político de Estados Unidos, donde hay que prestar atención. ¿No? Tú lo mencionabas un poco al inicio, Alberto, y te quiero preguntar al respecto. Gran parte de estas modificaciones también están dando porque la panorámica demográfica de los Estados Unidos también ha tendido a modificarse y tendido a cambiar, en parte también acelerado por los procesos migratorios que el país ha experimentado en las últimas 3 décadas tal vez. Y creo yo que todo eso está entretejido finalmente con lo que estamos observando hoy día. No sé qué opinas al respecto. Me quedo con lo que tú mencionas respecto a el tema cultural y la idea de los obstáculos que encuentra esta posibilidad de un nuevo pacto social dentro de Estados Unidos. Porque en el fondo, como tú bien mencionabas, ha habido y hay una serie de esfuerzos en ese sentido, guiados desde la sociedad civil, también desde el mundo de los parlamentarios, los partidos políticos, etc. Pero veo que esto suele, al menos en ciertas zonas de Estados Unidos, chocar con un tema cultural y sobre todo histórico. A mí me llama mucho la atención la arraigada herencia de la guerra civil estadounidense, la guerra de secesión. Estamos hablando del conflicto que se desarrolló entre 1861 y 1865 entre la Unión y los Estados Confederados. Una guerra que sin duda desgarró a este país y que, lejos de haber desaparecido o haber quedado circunscrita a los libros de historia, vive y existe de manera muy fuerte sobre todo en los estados del sur, por razones obvias. A mí me llama la atención, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el último tiempo, los últimos 5 o 6 años, respecto a cómo la política estadounidense ha estado involucrándose en este tema que es particularmente sensible en torno a la población blanca de estos estados. Estoy pensando, por ejemplo, lo que ocurrió en 2015, cuando después de un episodio que tal vez algunos de ustedes recuerden, donde un joven blanco entró a una iglesia en Charlotte, en la ciudad de Charlotte, y disparó y mató a 9 feligreses afroamericanos. 2 semanas después de eso, en el Capitolio de Carolina del Sur se aprobó una ley que logró remover la bandera confederada que ondeaba frente al Capitolio estatal. Una medida, una decisión que fue ampliamente debatida, fueron casi 14 horas de acalorado debate, finalmente se aprobó, y la entonces gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, quien después se convirtió en embajadora de Estados Unidos ante la ONU al comienzo del gobierno de Trump, dijo que eso era un día muy importante para Carolina del Sur. Y a partir de ahí comienza el retiro paulatino de banderas confederadas desde las oficinas de parlamentarios, partidos políticos, bares, casas, y que eso fue profundamente resistido. Y si después viajamos a 2017, en el incidente de Charlottesville, en donde se enfrentaron grupos supremacistas blancos con grupos que digamos, criticaban a esta tendencia, lo que vemos es que lo que marcó el inicio de esa confrontación fue la decisión de remover
una estatua de general Robert Lee, uno de los héroes de la Confederación, y que es uno de muchas otras figuras. O sea, Thomas Jackson, incluso Jefferson Davis, el presidente de la Confederación, todavía tiene monumentos, calles, escuelas, bases militares. Evidentemente, ahí lo que tenemos es la presencia permanente de la guerra civil todavía en pleno siglo XXI. Entonces la pregunta que surge, difícil de responder, por cierto, es cómo convive este recuerdo, esta presencia, con este impulso permanente de avanzar hacia una sociedad más igualitaria, hacia una sociedad más justa para todos los sectores. Es complejo y yo tengo la sensación de que esto toma mucho tiempo, más del que realmente disponemos. Yo creo que el tema es urgente en el contexto estadounidense y la sensación de que no se puede esperar mucho más está instalada. Entonces pienso que ese es un camino que es difícil de recorrer, sobre todo desde el mundo político, porque aquí hay generaciones de estadounidenses que inevitablemente empalman en algún minuto con el episodio de la guerra civil y tuvieron algún antepasado que fue oficial, soldado, dueño de una plantación de algodón, dueño de esclavos, etc. Y eso todavía hoy persiste como un elemento de orgullo a nivel social. Sí, mira, recojo un poco lo que mencionaste en torno a estos símbolos, ¿no es cierto? El símbolo de la bandera confederada, el símbolo de las estatuas, en fin. Me parece que uno de los mayores errores que ha cometido la política en Estados Unidos, y uno podría incluir ahí también a los intelectuales en Estados Unidos, es ser excesivamente rápidos con el juicio en torno a la población que enarbola esas banderas y que enarbola esas estatuas. En fin, se les califica como estos pobres, ¿no es cierto?, blancos de zonas rurales que no tienen idea de nada, digamos, que no están integrados al mundo cosmopolita, de valores democráticos, en fin, simplemente hay que desoírlos, etc. Y yo creo que ese es un error grave y es un error serio. ¿Y por qué lo digo? Si uno toma los efectos de la elección de Obama del año 2008, uno de los más evidentes es que junto con la elección del año 2008 se crea el llamado Tea Party. El Tea Party es en realidad una suerte de apéndice dentro del Partido Republicano, es un movimiento, uno tendría que calificarlo así, desagregado, desarticulado, no hay muchos líderes claros, pero lo que hacía el Tea Party era englobar a una población que por un lado se sentía republicana, se sentía conservadora, tenía temor de las modificaciones tan aceleradas que estaba experimentando la sociedad de Estados Unidos, pero que no veían en el Partido Republicano una voz que los representase, que concebían que el Partido Republicano era un partido que se había elitizado, que había perdido conexión con la población, que se había contaminado de la, comillas, agenda liberal, en fin. Y esa es una población que requería de representantes, que requería que los escucharan. Y se hizo todo lo contrario, ¿no es cierto? Se les apartó de la voz pública, se les consideró como unos desquiciados, como unos locos, etc. Y el problema es que uno tiene que hacerse esa pregunta. La pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿por qué hay un grupo de la población que sigue estando adherido a discursos racistas? ¿Por qué hay una porción de la población que sigue enarbolando la bandera confederada? ¿Por qué hay una población, sin ir más allá, que cree todo lo que dice, por ejemplo, Donald Trump, aun cuando una porción de aquello que dice es manifiestamente falsa? Y ahí entramos a otro problema, y esto creo yo que debiera graficar la complejidad finalmente del fenómeno que estamos evaluando, que tiene que ver con cómo una población se informa de distinta manera, recibe otro tipo de valores y muchas veces observa de que en realidad se está tratando de imponer un modelo de vida con el cual no concuerda. Y tal vez a lo que hay que apuntar es cómo hacer de que esa población, y acá uno incluso lo puede extrapolar, porque poblaciones de esa naturaleza uno lo observa en otras partes del mundo, incluso uno podría decir acá, ¿cómo podemos hacer para que esa población efectivamente se sienta escuchada, se sienta integrada y se legitimen sus demandas, por muy desquiciadas que estas demandas puedan parecer? Porque muchas veces lo que suena como desquiciamiento
es sencillamente el miedo y el temor de un mundo que se está cayendo a pedazos y que está siendo reemplazado por algo que ellos no conocen. Y hay mucha literatura en torno a eso, en torno a cómo las poblaciones cuando se enfrentan a algo desconocido, reaccionan con angustia, reaccionan con temor y ocasionalmente también reaccionan con violencia. Y eso creo yo que es algo que hay que evitar. No rechazarla, sino que intentar de entenderla para efectivamente generar políticas comunes. Y yo creo que ese grado de entendimiento es algo que está faltando no solamente en la sociedad de Estados Unidos, está faltando, me parece a mí, en una parte muy sustantiva de la sociedad democrática desarrollada. Y en ese contexto, Guido, antes de entrar en la etapa de las preguntas, eh, ¿cómo ves tú el impacto de esto en el contexto de la campaña presidencial? Porque después de todo, desde enero hasta ahora, todo es campaña. La pandemia, el caso Floyd, las revelaciones del libro de Bolton, de algún modo todo está cruzado porque estamos en campaña. ¿Tú crees que va a tener algún impacto o podría tener algún impacto la reelección eventual de Donald Trump? ¿Corre algún peligro? ¿Cómo lo ves tú? Mira, la campaña, que tú tienes razón, hemos estado todo el 2019 básicamente en campaña, si uno se toma a Estados Unidos como referencia. Yo creo que la campaña ha tenido tres características. Una característica es que no es una campaña donde, por ejemplo, el Partido Demócrata haya presentado a una alternativa en el sentido de que presenta un candidato que propone una plataforma política, que propone ciertas políticas públicas, que muestra la dirección que va a tener el país, etc. A mi modo de ver, el Partido Demócrata ha levantado una plataforma donde hay que elegir a Joe Biden porque Joe Biden es alguien distinto de Donald Trump, ¿no? Y por lo tanto ha sido una campaña más bien negativa, en el sentido de es una campaña donde voten por mí porque yo no soy Donald Trump. Eso es tal vez lo primero. Lo segundo es que ciertamente es una campaña que ha comenzado a estar matizada por el tema racial y por discusiones tal vez más de fondo en torno a discriminación, clase, grupos sociales históricamente desfavorecidos, etc. Yo no sé cómo ese tópico vaya a ser integrado en la campaña. Creo yo que es algo que vamos a ver en los debates presidenciales que van a emerger. Creo que se acordó 3 debates de aquí a noviembre, pero no han estado dando las fechas todavía. Pero ciertamente van a ser elementos del debate. Y tal vez lo tercero, que uno no lo puede desconocer, es que estamos en un periodo completamente anormal, ¿no es cierto? Estados Unidos tiene más de 2.200.000 contagiados, más de 120.000 muertos producto de la pandemia. Ciertamente de aquí a noviembre la recuperación económica no va a dar resultados. Hay quienes dicen de que va a caer necesariamente en recesión. Por lo tanto, las circunstancias son también muy distinta de lo que uno podría suponer en una campaña tradicional o normal. Pero lo que sí creo yo es que lo que este episodio de George Floyd marca como distinción respecto a los demás, respecto, por ejemplo, de lo que ocurrió con Eric Garner, es que parece haber acá una instancia, que tú lo mencionaste muy bien, me parece, en algún momento de tu intervención, es que parece que acá hay un momento en donde no se va a retroceder. Es decir, donde no va a haber una mano a torcer tendiente a instalar el tema de la discriminación racial y de la brutalidad policial como un tema aquí al futuro, independientemente que Donald Trump salga reelecto. Esa es mi opinión. Sí, efectivamente es un tema que todavía está en desarrollo. La sensación que queda es que el funeral de George Floyd no marca el fin de este tema, sino que simplemente hace una pausa y que probablemente vamos a ver de aquí a noviembre otros episodios vinculados a este tema y que, como tú bien mencionas, Guido, probablemente esto va a instalarse muy fuertemente en el debate que haya entre los candidatos y también en las decisiones que tomen. Después de todo, no hay que perder de vista que Joe Biden, que constituye el 61% de los votos de la población afroestadounidense en las primarias, en el periodo de las primarias, dijo en marzo que estaba buscando una compañera de fórmula, una mujer para el cargo de vicepresidente.
y que ahora la presión para que sea además una mujer afroamericana es aún mayor. Y Kamala Harris es uno de los nombres que se manejan en ese contexto. Bueno, agradeciendo tu presencia, tu participación, le doy el pase a Lorena para abrir un espacio para las preguntas que se hayan formulado durante este conversatorio. Gracias, Alberto. Gracias, Guido. La verdad es que tenemos un chat bastante activo, así que voy a tratar de sintetizar las preguntas. Algunas han llegado en forma privada a mi chat, otras las han dejado ahí para el chat de grupo. Mira, hay una pregunta bien interesante que toma un artículo recientemente publicado por The Economist, ¿ya? En ese artículo señala el medio que aunque los guetos contra los que luchaba Martin Luther King en los 60 ya no existen como tales en Estados Unidos, sin embargo la nación sigue siendo sumamente segregada. En ese sentido, y incorporando lo que son las otras minorías, las hispanas, las minorías, otras minorías étnicas, ¿cuál es el futuro que ustedes prevén de salida de este conflicto? ¿Resultará un alivio la próxima elección presidencial para esto? ¿Por dónde van las salidas de este conflicto que tiende a repetirse y al que han enfrentado todos los gobiernos? Sin ir más lejos, Obama también lo enfrentó y así en el pasado. ¿Por dónde van los caminos, creen ustedes, de salida? Personalmente considero que es un tema que difícilmente se puede resolver en el corto o mediano plazo. Esto implica un trabajo muy largo, estoy pensando en décadas, y que es un trabajo que se tiene que enfocar en el tema social, económico, más allá de lo político. Cambiar a Trump ciertamente le va a quitar tensión a la presidencia estadounidense, porque de algún modo Trump ha instalado una manera de hacer política muy agresiva, con un diálogo muchas veces confrontacional, descalificando a los medios de comunicación, a los contrincantes. Lo vimos cuando fue la campaña en la que compitió con Hillary Clinton, lo hemos visto durante su mandato. En muchos aspectos Trump suele apagar los incendios con benzina, pero este es un tema que va más allá de la elección presidencial, sin duda, y que implica un trabajo mucho más profundo, absolutamente transversal a nivel de la sociedad estadounidense. Guido, no sé si tienes algún comentario ante esta pregunta y aprovecho de agregar otra interrogante que aparece en nuestro participante. Dice, en cuanto a las motivaciones, ¿cuáles ves tú que son las principales diferencias con el movimiento liderado por Martin Luther King? Y además, ¿cuáles son las similitudes con los distintos estallidos por causas diversas que se han dado alrededor del mundo? ¿Hay un fenómeno cultural que está de alguna manera favoreciendo estos estallidos a gran escala? Voy a tomar la última parte de la pregunta. Hay mucha información y mucha literatura en torno al tema de la protesta social, movimiento social, estallido social. Distintos autores definen ese proceso con distintos nombres, pero no es correcto suponer de que el último periodo, digamos los últimos 2 años o los últimos 5 años, signifiquen una anormalidad desde el punto de vista del movimiento social, sobre todo si uno lo compara a lo largo del mundo. Distintas sociedades han estallado, eso es completamente cierto. Ecuador tuvo una protesta el año pasado, el Líbano, Irak, Estados Unidos este año, Francia, pero uno no puede suponer de que eso sea una tendencia mundial, por así decir, ni siquiera tampoco una tendencia continental. Si alguien quiere revisar esos datos, hay una base de datos muy buena que se llama el Harvard Mobilization Project, o el proyecto de movilización de Harvard, que estudia la movilización social en 165 países, me parece que ese es el dato, y si uno lo estudia se va a dar cuenta de que todos los años hay distintas movilizaciones en distintos lugares, etc. Lo que ha ocurrido, me parece a mí, es que, y esto es algo que está refrendado sobre todo por Donatella de la Porta, que es una de las grandes politólogas que estudia el tema del movimiento social, es que las personas salen a la calle cuando su percepción de el
principio o el concepto de justicia es suficientemente poderoso para movilizarlo. En el sentido de que, y esto es un poco complicado tal vez de explicar, porque uno podría decir, bueno, pero si la población afroamericana o incluso la población hispana ha mejorado sus estándares de vida, tienen más ingresos, están más educados que las generaciones anteriores, han pasado a formar parte de la vida política y social, ¿de qué injusticia estamos hablando? Bueno, De la Porta diría, no es tanto el factor objetivo de justicia, sino la vivencia de la justicia. Y cuando hablamos de vivencia de la justicia, estamos hablando de la interpretación intersubjetiva que hacemos de la justicia. Por eso, finalmente, cuestiones como el detalle, la manera en que interactuamos con el otro. Yo tengo un dato, por ejemplo, la ciudad de Nueva York realiza fiscalizaciones policiales. ¿Sí? Es decir, detiene a una persona y le pide documentos, en fin, le explica, le pregunta su nombre, etc. El año 2018, el 88% de todas las detenciones en Nueva York fueron detenciones hacia personas hispanas o negras. Y de ese 88%, el 70% eran personas completamente inocentes. Ahora, obviamente, si hay una persona que es afroamericana y está observando que en su círculo cercano los están deteniendo porque sí, ¿no? Él nota que hay una discriminación, lo nota como una vivencia, por así decir, ¿no? Y creo yo que hacia allá apunta un poco lo que estamos conversando. No es una cuestión simplemente objetiva, uno podría asociarlo con lo que ocurrió en el país. Todos los datos de PIB per cápita, ¿no es cierto?, incluso de cuestiones como el indicador Gini, ¿no es cierto?, que mide la inequidad en la sociedad en Chile, han tendido a disminuir. Pero lo que pasa es que entonces las percepciones asociadas a este tipo de conceptos, igualdad, justicia, ¿no es cierto?, equidad, comienzan también a ser más plásticas. Y cuando son más plásticas, entonces pueden movilizarte cuando en otro periodo, en otra época, simplemente no lo hubiesen hecho. Yo creo que en ese sentido, para ir a la primera parte de la pregunta, que era lo de Martin Luther King, en alguna medida se está luchando por lo mismo, en la medida en que eso mismo sea justicia. Pero no se está luchando por lo mismo en base a qué definición particular damos de justicia. Martin Luther King luchaba simplemente para que la población negra pudiera sentarse en un mismo lugar físico que alguien blanco. Pero ahora hay una, tal vez, lucha más posmoderna, uno lo podría decir, más intangible, ¿no? Más posmaterialista incluso, en términos de qué es la percepción o la vivencia de la justicia, que obviamente tiene estos contornos mucho más materiales, porque nadie podría decir de que lo que se realiza contra George Floyd no fue una brutalidad y una discriminación total, ¿no es cierto? Pero ese es un hito que creo yo que refleja un proceso mucho más complejo. ¿Puedo agregar algo brevemente? Solo mencionar que a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, así como hemos visto figuras como Martin Luther King, también hemos visto figuras como Malcolm X, ¿no es cierto? Y los Panteras Negras, por ejemplo, en la década de los 60. Cómo este movimiento tiene dos carriles, uno más cercano al movimiento pacifista y otro más radicalizado, y que eso se ha mantenido en el tiempo, y dependiendo del momento histórico es la visibilidad que ha tenido uno u otro. Basta pensar en figuras como, por ejemplo, el reverendo Jesse Jackson, que sigue siendo un referente del discurso pacífico y la búsqueda de una solución en esos términos, pero también en algún momento tuvimos una fuerte visibilidad de Louis Farrakhan, muchas veces llamado el profeta del odio, que fue responsable, por ejemplo, de la convocatoria del 1.000.000 de hombres negros en Washington. Entonces es interesante e importante ver que este no es un fenómeno que tiene una sola voz, sino que suele tener varias. Y lo importante es ver cuál es la que va prevaleciendo según el momento histórico. Otra pregunta se relaciona con el cuestionamiento en varios países del mundo, incluido Chile, del rol de las policías. Hasta hace un tiempo los policías norteamericanos en el fondo eran prácticamente los héroes de cualquier película de Hollywood. Hoy día hay un fuerte cuestionamiento al rol, a las capacidades que tienen y a su uso de fuerza. Ya hay algunas modificaciones al respecto.
¿Cómo prevén ustedes el futuro del uso de la fuerza de la policía al rol que tienen dentro de la sociedad? ¿Cambiará drásticamente o una vez que esto amaine, volveremos a ver fortalecidos a ese cuerpo? ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí. Sí, mire, yo diría lo siguiente. Ha habido, sobre todo el último mes, mucha crítica en torno a cómo la posiciones o toma responsabilidades en estricto rigor no debieran estar a manos de la policía. Hoy día la policía enfrenta, por ejemplo, situaciones donde hay sujetos que tienen problemas con un asistente social, la policía ve cuestiones triviales que tienen que ver, por ejemplo, con problemas a la propiedad privada, etc., cuando la policía debería estar primero enfocada en proteger y eventualmente en combatir delitos. Y ahí hay obviamente creo yo, una explicación mucho más larga y profunda del tiempo que tenemos, pero esto también es coincidente con la forma en que la misma policía ha evolucionado, digamos, en los últimos 60 años, ¿no es cierto? La cantidad de presupuesto que se ha incrementado a la policía también es sustantivo y que tiene que ver con algo que mencioné al inicio, que está asociado, por ejemplo, a la manera en que se enfrenta la droga en Estados Unidos. Es muy llamativo en ese sentido que en Estados Unidos la droga, el consumo de droga se enfrenta casi con exclusividad, atacando la demanda de droga, ¿no? Perdón, atacando la oferta de droga, pero no la demanda de droga en términos más amplios, ¿no? Hay otros países, por ejemplo en Países Bajos, Bélgica o Holanda, donde el combate a la droga se integra dentro de disminuir la demanda por droga y terminar con los oferentes en base a que los réditos económicos de la distribución de droga no valgan la pena, por así decir. Y creo que algo de eso observamos en la policía. Obviamente el problema es mucho más complejo, probablemente Alberto puede hablar mejor que yo al respecto, pero simplemente muestra de que tal como en el caso racial, el tema de la policía también es un problema multidimensional. Está cruzado de cuestiones asociadas a el presupuesto que la policía tiene, la cultura de la policía, el lobby, los grupos organizados que favorecen obviamente los intereses de la policía, etc. Sí, agregar básicamente que el tema policial es un tema polémico hoy en todos los países. El cómo la policía enfrenta el crimen, cómo convive y se maneja con la población civil y en qué situaciones actuar, es algo que está sobre la mesa del debate de manera bastante clara. Lo que hemos visto han sido distintos modelos o formas de enfocarlo, desde situaciones en las cuales se ha privilegiado el uso de la tecnología, como por ejemplo las cámaras portátiles que sirven como elemento de prueba al momento de generarse una situación en la cual, por ejemplo, muere una persona, el uso de drones, la posibilidad de tener información en línea a través de cruzar distintas bases de datos. Eso podría ayudar y permitir que la policía en distintos países, estoy siendo muy generalista, tenga una mejor relación con la población civil, aumente sus niveles de confianza, etc. Pero también hay que considerar también cuáles son los elementos propios de cada país. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, agredir a un policía, agredirlo, automáticamente te garantiza 10 años de cárcel. Ahí comienza. Si ese oficial resultó herido, con pérdida de un ojo o fallece, va sumando años rápidamente. Y lo que hemos visto es que eso, si bien se ve muy draconiano, nunca ha servido como un desincentivo a que el ámbito criminal, digamos, retroceda frente a la presencia policial. Entonces, también hay un tema que tiene que ver con cómo las sociedades se relacionan con sus cuerpos policiales, cuál es el nivel de confianza. En el caso, por ejemplo, de Japón, que es muy llamativo, tenemos cuarteles casi cada 3, 4 cuadras que son pequeños y en los cuales la sociedad, la población civil deposita gran parte de su confianza, lejos de temerle. Hay una relación mucho más estrecha. Es una situación distinta en temas culturales, estoy hablando de Japón.
pero ciertamente puede servir como un elemento de referencia al momento de repensar los equipos policiales, sobre todo pensando en el caso de Estados Unidos, que no solamente cuentan con un importante nivel de presupuesto, sino también con un equipamiento militar muy superior al de otras policías, por ejemplo en Europa, y en donde además, y esto salió a flote nuevamente por el caso Floyd, dentro de la policía existen grupos, dependiendo del estado, es el tamaño que tienen, vinculados a tendencias de supremacismo blanco. En ese Entonces sentido, ahí es necesario depurar ciertos equipos policiales y probablemente también iniciar un trabajo o fortalecer un trabajo ya existente de educación en torno a cuáles son los objetivos como cuerpo policial, la relación con la población civil, cómo enfrentar una amenaza armada, etc. Alberto, en ese sentido, hay un participante que pregunta, ¿quiénes forman el movimiento antifascista y qué rol ha tenido en este estallido? A ver si se pudieran referir brevemente al movimiento. Bueno, es un movimiento que surgió hace algunos años, precisamente a partir del tema de la violencia policial, racial, con una connotación racial muy fuerte, y que hemos visto que Donald Trump rápidamente en esta ocasión tomó la medida o anunció la medida, mejor dicho, de querer incorporarlo dentro del listado de grupos terroristas que tiene el gobierno estadounidense, lo cual, contrario. Ahora, yo creo que yo a lo mejor puedo agregar algo más en términos de, por ejemplo, su presencia y su visibilidad en términos digitales y el impacto que eso tiene. Sí, mira, interesante la pregunta porque permite observar cómo hay una serie de procesos que ocurren de forma paralela, porque nosotros hablamos del Tea Party. A ver, tal vez para dejarlo claro, la palabra antifa es una abreviación de la expresión antifascista, ¿sí? Y denomina un movimiento desestructurado, es un movimiento sin liderazgo, un movimiento altamente atomizado, de sujetos que miran con sospecha y con animadversión a cualquier grupo que pueda contener siquiera visos de fascismo en su interior. Ahora, nosotros, la palabra fascismo es una palabra también complicada porque hoy día es una palabra que se ocupa básicamente para todo, ¿no es cierto? Es una palabra altamente peyorativa, es una palabra que se ocupa para deslegitimar al contrario y para designar al contrario, en fin. Pero en el caso de Estados Unidos, estos grupos aparentemente emergen durante también la primera elección de Obama, coincidiendo, como yo decía, con la aparición del Tea Party, pero se quedan en la superficie, ¿no? Pero con la elección de Donald Trump, vuelven a la visibilidad de manera un poquito más confusa. Muchas veces se denomina como antifa cualquier movimiento que se oponga a cierta política, pero creo yo de que con la elección de Obama y sobre todo con lo que ocurrió con Charlottesville pasan a formar parte tal vez del inconsciente colectivo en Estados Unidos. Ahora, yo creo que Donald Trump no puede designarlos como terroristas por tres razones, básicamente. Uno, porque no es una organización terrorista, porque el terrorismo es una forma de violencia usada deliberadamente contra civiles con la finalidad de alcanzar objetivos políticos. Y no hemos observado ese marco, al menos de violencia, porque también ahí viene la pregunta de quién hace la violencia, ¿no? Acá el terrorismo en general presupone una organización organizada, con líderes claros, con cadena de mando, etc. Yo acabo de decir que Antifa tampoco tiene líder, ¿no es cierto? No tiene realmente una estructura o un programa político. En el caso particular de Estados Unidos, la designación de organización como terrorista siempre obedece a organizaciones externas, no domésticas. Incluso yo escuché algunos comentarios cuando emerge esta discusión de que incluso denominarlo así podría ser inconstitucional de acuerdo a la primera enmienda. Pero manifiesta un poco esto que estoy diciendo, ¿no es cierto? La idea de que hay organizaciones y grupos que emergen de forma paralela en función de las modificaciones políticas y culturales, sobre todo después de la muerte de la elección de Obama,
pero que cuesta, me parece, darle forma y darle conjunción o darle algún grado de explicación más clara. Hay un libro que yo no lo he leído, me lo recomendaron hace poco, de Mark Bray, que aborda este tema de los grupos antifa, pero como digo, esto está también cruzado con problemáticas de orden conceptual, sobre todo con el uso de la palabra fascista, que no solamente en Estados Unidos, sino que también uno lo observa hoy día en este país, prácticamente todo es un fascista dependiendo de los prejuicios, ¿no es cierto?, y animadversión que tengan cierto tipo de grupo, ¿no? Eso es un poco lo que podría decir. Mira, tenemos espacio para una última pregunta. Cristian González quiere preguntar la opinión sobre un statement que aparece en el libro Sapiens de Harari sobre el tema del racismo y argumenta que está basado en irrealidades y no en elementos prácticos ni tangibles y que es algo que arrastramos desde los orígenes. Según ustedes, ¿hay posibilidades de cambiar este constructo social que arrastramos a través de los años o es algo con lo que vamos a tener que convivir? Es una pregunta compleja en la medida que su respuesta también es incierta. Me parece que este es un tema que ciertamente lo hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad y que en la medida que hemos tomado conciencia de él, se ha avanzado en la idea de erradicarlo, minimizarlo, combatirlo hasta cierto punto. Obviamente estamos hablando de una construcción conceptual basada en prejuicios, muchas veces también basada en el temor y en el desconocimiento, en la ignorancia. Por lo tanto, me parece que eso es algo que no viene necesariamente con nosotros, no está en nuestro ADN, es un tema que se enseña y se aprende y se transmite muchas veces en términos generacionales. No obstante eso, me parece que el momento actual, más allá del 2020, digamos, demuestra que como sociedad hemos tratado de avanzar en el sentido contrario, pero queda todavía mucho camino por delante y esto nos va a acompañar durante mucho tiempo. Entonces, por eso cobra urgencia la necesidad de saber cómo enfrentarlo, cómo minimizar esta replicación en el tiempo de este tipo de discursos en distintas sociedades del planeta. Mira, yo agregaría dos cosas a lo que dice Alberto. La primera es que yo concuerdo de que mucha de la discriminación que está asociado a la raza parecen ser más bien constructos. Hay un ejemplo muy claro de eso que tiene que ver con el genocidio en Ruanda, por ejemplo. El genocidio en Ruanda, que se comete mayoritariamente por Hutus contra Tutsis, si uno pone a un Hutu y a un Tutsi lado a lado, no tiene ninguna diferencia biológica perceptible. Son idénticos. Y sin embargo, bueno, la historia es muy larga, sin embargo, en base a mecanismos y políticas iniciadas por los belgas en Ruanda, cada comunidad se percibe como distinta y cada comunidad se percibe como una amenaza y los hutus terminan matando 800.000 tutsis en un periodo muy breve de tiempo. Entonces, efectivamente, hay un elemento que no está ligado a cómo por naturaleza estamos configurados, sino que a cómo las diferencias perceptibles pueden construirse socialmente. Y tal vez lo otro es citar a Steven Pinker, el famoso psicólogo de la Universidad de Harvard, que escribe un libro donde muestra, con datos duros y con datos estadísticos, de que la violencia en toda una serie de categorías, incluyendo también la violencia racial, si uno toma un periodo suficientemente largo de tiempo, ha tendido a disminuir. Y la razón por la cual ha tendido a disminuir es que efectivamente hemos ido modificando los valores con los cuales orbitamos el mundo y con los cuales mapeamos el mundo. Valores que antes parecían ser anatema, como por ejemplo el hecho de que había una raza superior por sobre la otra, han tendido a disminuir, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. Y creo que va a tender a seguir disminuyendo en la medida, obviamente, en que se avancen en estos proceso cultural y social, y por esa misma razón son también procesos que requieren de más tiempo de que simplemente la aprobación de una ley. Muchas gracias, Guido. Agradecemos especialmente la gentileza que has tenido de acompañarnos en este conversatorio sobre el estallido racial
en Estados Unidos. Guido Larson es director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo. Esperamos contar con él en otras instancias. Gracias también al profesor Alberto Rojas, director de nuestro Observatorio de Asuntos Internacionales. Pronto estaremos invitándolos a un nuevo encuentro, también con temas vinculados a la actualidad. No me queda más que abrir sus micrófonos para que puedan brindar un fuerte aplauso a nuestros relatores y encontrarnos nuevamente pronto en esta instancia. Que estén muy bien, que tengan un buen día y semana.